¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas Las nuevas visiones de la conquista. Nos da mucho gusto recibir esta tarde a la doctora Sandra Guevara Flores, quien impartirá la conferencia titulada De viruelas y enfermedades en la conquista de Tenochtitlan, 1519-1521. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros compartiendo tus investigaciones. Ella es doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación, plasmadas en artículos y colaboraciones de libros, versan sobre historia social y cultural de las enfermedades y la medicina, construcción sociocultural de las enfermedades, medicina y salud en la Nueva España en el siglo XVI, paleopatología, paleoepidemiología, antropología médica y discapacidad y educación en México. Actualmente investiga las enfermedades epidémicas ocurridas entre 1520 y 1560 en la Nueva España. Sandra, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por compartir esta reinterpretación de códices indígenas y crónicas novohispanas que nos hablan de los eventos epidémicos que marcaron este periodo de la conquista. Muchas gracias también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Les recordamos que tendremos oportunidad de hacer nuestros comentarios y preguntas en la sección de comentarios de Facebook Live. Adelante, Sandra, comenzamos. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias al Museo Amparo, especialmente a ti, Silvia, por la invitación, así como al doctor Federico Navarrete por hacerme parte de este ciclo de charlas que se han estado impartiendo. Como muy bien ya lo dijeron en la introducción, el día de hoy principalmente vamos a hablar de las enfermedades que ocurrieron durante los 3 años de la conquista, ¿no? O lo que le hemos llamado conquista, que bueno, los ponentes que han estado en otras charlas en las semanas pasadas les han ido introduciendo más al tema. Para empezar voy a compartir pantalla. Pues como les comentaba, el día de hoy principalmente vamos a hablar de ciertas cuestiones epidémicas, infectólogas o médicas, si lo podemos llamar así, de cómo se fueron transmitiendo y presentando ciertas enfermedades en los 3 años que principalmente se da lo que nosotros conocemos como la conquista de México, ¿no? Para empezar, cuando nosotros hablamos de la conquista, lo primero que se nos viene a la mente es todo este imaginario lleno de una guerra con actos bélicos, conflictos, en los que si un contingente se impuso sobre otro y se modificaron los sistemas sociales, las creencias, y lo cual es completamente cierto, ¿no? Pero como lo hemos visto, este acto en sí, la conquista, es más bien un acto bélico multiétnico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contingente europeo que representa a su misma vez a la población africana, a la población asiática, obviamente a los europeos, con un contingente indígena. Un contingente indígena que está compuesto por una pluralidad increíble debido a la cantidad de culturas. Normalmente nos referimos solamente a la cultura mexica, ¿no? O a la sociedad mexica, que es la que cae, esto entre comillas, debido a la conquista, pero en sí es una pluralidad de individuos y de sociedades maravillosos. Es precisamente en estos 3 años que dura la supuesta conquista de México, donde vamos a ver cómo se van integrando e interrelacionando elementos culturales, sociales de estos individuos, específicamente de los europeos y de los americanos, y lo podemos ver en los primeros mapas, ¿no? Que nos están dando, sí, una traza, una representación del paisaje con muchísimos elementos ibéricos o europeos, pero también, como vemos en la imagen de la derecha, estos mapas están trazados o están hechos por los tlacuilos, es decir, los artesanos o los artistas indígenas mexicas. Es decir, hay una integración y un discurso, más bien un compartimiento de elementos culturales y sociales que se va a dar no ya que se consagra la conquista de México, sino incluso antes, desde 1519, desde que empiezan a interactuar estos dos grandes contingentes.
Y lo vamos a ver también en las expresiones o en el comportamiento social, ¿no? El cómo van adaptando vestimentas, festividades, cómo se modifican. Es realmente la conquista, o esto es lo que llamamos la conquista. Es un intercambio muy, muy rico de elementos, lo vuelvo a repetir, sociales, culturales, pero también biológicos. Porque normalmente se nos pasa el considerar que a donde viaja el hombre, lleva también a sus microorganismos patógenos. No nada más lleva su ideología, no nada más lleva su forma de comer, su forma de política, su forma de vivir. E incluso estos microorganismos que lo han infectado o que lo han enfermado a lo largo de su vida. Y cuando se traslada a un nuevo territorio y convive con nuevas personas, con nuevos individuos, le va a transmitir a estos individuos, a estos nuevos individuos, sus enfermedades. Y va a ser el caso viceversa. Estos individuos que antes no conocían, le van a compartir o le van a transmitir todos estos microorganismos patógenos a los cuales ya se habían adaptado y habían desarrollado un sistema inmune capaz de defenderlos y proveerles de una salud. Si consideramos esto, la conquista de México viene siendo uno de los fenómenos biológicos más ricos y más interesantes en la historia universal, no nada más del país o no nada más de Europa. ¿Por qué? Porque es la primera vez, literalmente, que los microorganismos de todas las partes del mundo se juntan en un solo terreno. Cuando llegan las hordas de Hernán Cortés a lo que hoy en día es México, con él estaban conviviendo, o más bien su ejército está formado por individuos los cuales ya habían desarrollado una inmunidad a ciertas enfermedades provenientes de África, provenientes de Asia, que habían sido bastante comunes en Europa también. Y conviven entonces con todas las enfermedades que se habían desarrollado en el continente americano a lo largo de miles de años. Es entonces a este proceso el que le llamamos la unificación bacteriana del planeta. Todos los contingentes, todos los continentes conocidos en aquel entonces se unen y empiezan a compartir todos sus microorganismos patógenos. Esto, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Si bien son exportados microorganismos patógenos al continente americano y tienen la vía de entrada por lo que hoy en día es México, de igual forma, estos microorganismos que se fueron desarrollando en América van a pasar al otro lado del mundo, es decir, a Europa, a Asia y África, con los distintos viajes de navegación que se van dando no solamente durante el transcurso de la época de la conquista de México, sino también durante los 3 siglos de colonia ibérica en América, es decir, cuando se conforma la Nueva España. Entonces es un caldo de cultivo realmente muy rico en cuanto a microorganismos que eran desconocidos para unos, conocidos para otros, pero cuando se presentan en nuevas tierras y además en nuevos individuos, se vuelven enfermedades nuevas. Y es aquí entonces cuando nos viene un gran tema de más que interesante y que habrá que ir despegando un poco. Vamos a hablar sobre la supuesta leyenda negra o cómo las enfermedades que se transmiten a la llegada de los europeos a lo que actualmente es México y que de ahí va a ser la vía de dispersión para todo el continente territorial americano, que estas enfermedades causaron realmente una gran mortandad entre los indígenas. No lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque aproximadamente por todas las estimaciones que se han hecho en cuanto a datos demográficos y epidemiológicos, durante el siglo XVI, nada más desde 1519 hasta mediados del mismo siglo, es decir, en 1560, se estima que aproximadamente fallecieron entre 5 millones y 17 millones de indígenas nativos. Aquí habría que señalar que realmente no nada más fueron los indígenas nativos, es decir, los americanos, los que se ven afectados por estas enfermedades. De igual forma son afectados españoles, son afectados los asiáticos que llegan, los africanos, es decir, todos los individuos que están conviviendo en lo que hoy en día es México se van a ver afectados por este caldo de cultivo o más bien este intercambio de microorganismos patógenos que se va dando debido a las biologías europeas que entran en interacción con las biologías americanas.
Y entonces vamos a tener que, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes mitos que se han manejado es que los europeos cuando llegan al continente americano, específicamente a México, no se enfermaban de nada. Pero por supuesto que sí. Nosotros podemos leer en las crónicas distintas, obviamente no la clasificación o las enfermedades como las entendemos hoy en día, pero por las descripciones que nos van dando los cronistas. Por ejemplo, podemos encontrar parásitos, como vienen siendo parásitos que provocan la enfermedad de la leishmaniosis, o también vamos a tener tripanosomias, o vamos a tener infecciones estomacales, principalmente por los parásitos que se encuentran en el alimento, ¿no? Una característica muy fascinante del mexicano específicamente es que nosotros le ponemos chile a todo, ¿no? Picante, salsas. Y es más, les puedo asegurar que si ustedes van a un puesto de tacos y es un puesto de tacos de dudosa procedencia, es decir, la higiene no es muy buena, no quiero hablar de ciertos lugares en específico, pero entre más contaminada la comida nosotros pensemos que está, más salsa le vamos a poner y curiosamente la salsa va a ser más picante. Esto nos ayuda a nosotros a controlar la cantidad de microorganismos, es decir, de parásitos estomacales para que no tengamos infecciones al mismo tiempo, ¿no? Regresando a las enfermedades que los europeos empiezan a padecer en cuanto llegan al territorio americano. La sífilis, que fue conocida en Europa como el morbo gálico o morbo inglés, dependiendo. Ya saben que tanto ingleses como franceses ahí tenían una disputa desde siglos anteriores. Una enfermedad la cual se debe principalmente a la interacción de dos bacterias. ¿Por qué? Porque la sífilis se ha encontrado la bacteria en población europea durante la época medieval, así como se ha encontrado una bacteria parecida a la sífilis en la población americana prehispánica, que cuando interactúan, debido a los intercambios sexuales que llega a haber en las Antillas, en el Caribe y después en México y en todo ya América Latina, se va a formar, o más bien se va a dar una recombinación de material genético de las bacterias y entonces va a salir una superbacteria, ¿no? Vamos a llamarla así de manera simple. Y es entonces esta gran enfermedad que va a ser una de las grandes ahora sí que pesares de todo el mundo desde el siglo XVI hasta aproximadamente 1930, 1940, cuando se descubre que con la penicilina se puede controlar. Además, los europeos también van a sufrir o van a padecer de hambre y fatiga. Cuando son estas dos, tanto el hambre como la fatiga, en cantidades, o más bien se padecen por un proceso largo o por un periodo largo, ya tal cual se los considera como una enfermedad. Nosotros podríamos decir, es que América estaba llena de alimentos, ¿no? Alimentos frescos. Claro que sí, tenía muchísimo de dónde comer, pero ustedes pónganse en su lugar. No conocen la flora, no conocen la fauna, realmente no saben qué puede comerse, qué no puede comerse, pese a que tienen ahí con ellos a indígenas, los cuales ya fueran esclavos de algunas guerras que tuvieron, o porque se los dan los distintos reyes de las distintas sociedades por las cuales van pasando. Es un encuentro muy grande y realmente un control o un choque cultural, porque hasta el sabor para ellos puede llegar a ser desagradable porque no estaba acostumbrado el paladar. Entonces empiezan a padecer hambre y fatiga. Ustedes imagínense caminar desde lo que viene siendo hoy en día Cozumel hasta la Ciudad de México, todo ese trayecto con una alimentación que mientras algunos les decían que era bueno, ellos desconfiaban o no sabían si les iba a hacer bien o les iba a hacer mal. También se empiezan a presentar por los calores y por la humedad que hay en sí en las distintas regiones del país, garrotillo o lo que vienen siendo anginas diftéricas, anginas por bacterias estomacales, las cuales se concentran en los ganglios principalmente que tenemos en el cuello, ¿no? Entonces, con todo el cansancio, con todo el hambre y además sufriendo de anginas, creo que todos nosotros hemos sufrido de anginas alguna vez, de menos en nuestra infancia. Fiebre amarilla o lo que se llama vómito prieto, principalmente cuando están recorriendo las costas del país, porque los mosquitos son los que transmiten este parásito, además de la malaria. Es decir, realmente los europeos no la tuvieron nada fácil cuando llegan al continente, cuando llegan a México y cuando van caminando desde Cozumel hasta Tenochtitlan. Por otro lado,
América y especialmente el área de Mesoamérica no estaba libre de enfermedades. Aquí también lo que podemos descubrir, tanto por los códices como por los documentos que los cronistas recopilan sobre la salud y la enfermedad de las poblaciones prehispánicas, podemos conocer que también ellos tenían bastantes enfermedades, es decir, también aquí había un rico entorno en cuanto a microorganismos patógenos los cuales los enfermaban. Lamentablemente es bastante difícil poder conocer las enfermedades específicamente que manejaba la población mexica de Tenochtitlan, porque acorde a su sistema de medicina, ellos consideraban como enfermedad lo que nosotros consideramos como síntomas. Es decir, vamos a hablar del coronavirus, ¿no? Ya que estamos en plena pandemia y está de moda. Uno de los síntomas principales del coronavirus, que se produce por un virus, el SARS-CoV, es la fiebre y la pérdida de olfato y de gusto. Para los mexicas se consideraría una enfermedad la fiebre, otra enfermedad la pérdida del olfato y otra enfermedad la pérdida del gusto. Entonces, pese a estas dificultades, lo que hemos podido recuperar a lo largo de siglos de analizar la medicina mexica específicamente, podemos conocer que la población mexica también sufría de procesos febriles, es decir, de calenturas en general. Había enfermedades respiratorias, anginas o resfriados. Incluso se han llegado a proponer que en el siglo XV, es decir, en el 1400, hubo varias epidemias de influenza. Obviamente también se enfermaban de ciertas cuestiones digestivas, como muy bien pudiera haber sido, o más bien por algún microorganismo, por alguna bacteria, por algún parásito, les daban diarreas con sangre, vómitos, dolores de intestinos, empachos, lo que conocemos hasta hoy en día como empacho, ¿no? También había muchísimos problemas en cuanto a sistema urológico, es decir, tenían problemas para orinar tanto hombres como mujeres, ya fuera por piedras o que hubiera sangre en la orina. Las mujeres también llegaban a tener problemas, ya fuera falta de menstruación, menstruación abundante o incluso problemas para poder quedar embarazadas. Había bastantes cuestiones dermatológicas, principalmente llagas, pústulas o ronchas en la piel, problemas oculares, principalmente cataratas, y dolores tanto de cabeza, muelas y articulaciones. Es decir, vemos que pese a que no conocemos de fondo qué enfermedades pudieron haber sido, también aquí en América, en Mesoamérica, había bastantes enfermedades, no estaba libre de enfermedades. Sin embargo, ambas sociedades habían logrado desarrollar sistemas médicos para hacerle frente a las enfermedades y recuperar la salud. Especialmente cuando hablamos de, bueno, los europeos realmente trajeron enfermedades y iniciaron epidemias aquí en México, en Mesoamérica, y específicamente en la época de la conquista de México, en el sitio de Tenochtitlan. Bueno, debemos de considerar que las epidemias no nada más se presentan porque sí. Tienen que ser todo un conjunto de elementos, como por ejemplo el cómo se comportan, cómo interactúan los seres humanos, y algo tan vil y simple como la higiene que se mantiene, la alimentación, cómo está organizada la sociedad, cómo se da la traza de las sociedades, cómo se está dando la recolección de los alimentos, así como también el cómo van viajando y transmitiéndose los microorganismos. Realmente el que se presente una enfermedad o una enfermedad epidémica no depende nada más del microorganismo, también depende del ser humano. Ahora sí que es un ciclo o un bucle, si lo queremos llamar así, ¿no? Como se comportan los seres humanos, se comportan entonces los microorganismos. Y específicamente para la época de la conquista de México, va a ser debido a estas migraciones, a estos movimientos poblacionales y las distintas actividades sociales políticas que llevan a cabo. Entonces los microorganismos van a encontrar un terreno fértil donde expresarse, es decir, van a encontrar seres humanos con un sistema inmune deficiente que no les va a poder hacer frente y detenerlos. ¿Para qué? Para que no se enfermen. Sin embargo, y algo que puede causar un poco de sorpresa, en estos primeros 3 años, es decir, en esta época de la conquista, van a interactuar los sistemas mexica específicamente,
con los sistemas de medicina ibérico-humorales. ¿Para qué? Para entonces ir compartiendo tanto explicaciones de las enfermedades como a qué se debían, por qué se presentaban, cómo se deberían de tratar y de curar. ¿Para qué? Para entonces devolverle la salud a las personas. Es decir, estos 3 años que llamamos la época de conquista es, sí, definitivamente un proceso bélico, sí, también es un proceso de imposición, sí, es también un proceso de intercambio de saberes, sí, pero también es un proceso de intercambio de biologías y de microorganismos que va a crear un sistema médico el cual le va a permitir durante 3 siglos, es decir, durante toda la época de la Nueva España, ayudar a la población para que para entonces devolverle la salud. No, va a ser un proceso médico único que va a ocurrir aquí en lo que hoy en día es México. Después de esta breve introducción, hay algo que sin lugar a dudas llama muchísimo la atención. Específicamente la epidemia de viruela que ocurre en medio de la conquista de México. Esta epidemia de viruela que se va a presentar entre 1520 y 1521, pero que la mayoría de las crónicas nos hablan como que su centro de máxima acción, es decir, su epicentro o el foco rojo, viene siendo la capital del Imperio Mexica, es decir, la ciudad de Tenochtitlan. Vamos a hablar un poco sobre en sí esta epidemia de viruela. En primer lugar, la epidemia de viruela no nos podemos centrar solamente en los años de 1520 y 1521, tenemos que ir un poco más atrás, específicamente a los años de 1518 a 1519, esta transición, cuando en las Antillas, específicamente en la isla de la Española, se va a dar un brote de viruela de marineros provenientes de Sevilla. Es decir, en 1515 se había presentado un brote de viruela en la población ibérica, del puerto específicamente donde zarpaban hacia América. De ahí, de la isla de la Española, para 1519 va a pasar a Cuba. Aquí viene siendo un momento de transición y bastante específico. ¿Por qué? Porque se van a dar distintos brotes a lo largo de la isla de Cuba que entonces van a permitir que para 1520 de la enfermedad de la viruela llegue desde las costas de Cozumel, llegue a Veracruz y finalmente se detenga en el centro de lo que hoy en día es México, afectando a todas las sociedades que estaban asentadas en esta parte, ya fueran aliados del ejército ibérico o fueran aquellos que estaban tratando de combatir a los extranjeros. Entonces, específicamente, ¿cuándo se empieza a dar o cómo se empieza a dar esta epidemia de viruela en la población mexica? Nosotros tenemos que regresarnos al año de 1520 y hablar de ciertas cuestiones políticas que estaban ocurriendo en Cuba. Es entonces cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, manda a Pánfilo de Narváez ¿para qué? Para que aprecie a Hernán Cortés porque a sus ojos se había sublevado. Es entonces que Narváez llega a México, en marzo de 1520. Va a llegar desde Cozumel y va a ir avanzando. Es específicamente en Veracruz, en el pueblo de Huitzilapan, donde se va a dar este encuentro entre Cortés y Pánfilo de Narváez. Y lamentablemente el ejército de Pánfilo de Narváez va a pasar a ser esclavo o vencido por Hernán Cortés. Según la historia y según las crónicas, nos señalan que en este encuentro y específicamente junto con el ejército de Pánfilo de Narváez va a llegar un individuo africano, el cual lleva por nombre Francisco de Guía o Francisco de Guía, dependiendo la crónica y la fuente que se consulte, que es el que venía enfermo de viruelas y entonces se va a encargar de dispersar la enfermedad. Independientemente de este mito, vamos a ver que entonces, ya que en mayo de 1520 Narváez es vencido por Cortés, entonces empieza una migración o un movimiento desde Veracruz hasta Tenochtitlan, donde Hernán Cortés había dejado un contingente de sus soldados a los cargos o a cargo de Pedro de Alvarado. Cuando Cortés ingresa a Tenochtitlan en junio de 1520, se va a encontrar que la población está completamente alborotada debido a la matanza de Templo Mayor. Es entonces cuando a su principal prisionero,
es decir, a Moctezuma, le va a pedir que controle a la población y Moctezuma le va a decir, yo no la puedo controlar, pero si deja salir a alguien de los míos, entonces la puede controlar. Y aparece aquí un personaje bastante interesante y bastante ligado a la epidemia de viruela de 1520, Cuitláhuac, que se va a volver el Tlatoani por 60 días de Tenochtitlan. Lamentablemente, o más bien, afortunadamente, Cuitláhuac no logra calmar a la población. De hecho, él lo que quería era exacerbarla. ¿Para qué? Para entonces rescatar a Moctezuma y liberar a la familia real. Pero esto no se lleva a cabo e incluso se va a dar un fenómeno que conocemos como la Noche Triste, es decir, cuando el contingente europeo a mando de Hernán Cortés logra o trata de salir de Tenochtitlan, pero son atacados. Entonces, según la leyenda, Hernán Cortés llora debajo de un árbol por su derrota. Y es entonces cuando huyen a Tlaxcala. Todo esto ocurre entre junio 20 de 1520 y el 30 de junio de 1520. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Meses después, y esto lo conocemos por distintos cronistas, entre ellos Francisco de Aguilar, Juan Suárez de Peralta e incluso Fray Bernardino de Sahagún, nos van a señalar que entre la población mexica de Tenochtitlan se va a ir presentando una enfermedad. Depende, el cronista nos va a decir que es simplemente una pestilencia, pero hay otros que ya tal cual le dan un nombre, la viruela. Entonces, entre los indígenas de Tenochtitlan se va a ir contagiando y presentando la viruela, esta epidemia de 1520. En sí, conocemos por las crónicas que va a iniciar en septiembre de 1520 y va a terminar en octubre de 1520. Realmente tiene una duración de 60 días, pero de Tenochtitlan se va a ir esparciendo por las distintas ciudades o comunidades del Valle Central. Entonces va a afectar a Cuitlán, a Chalco, a Texcoco, a Cuautepec, a Chimalhuacán e incluso a Tlaxcala. Tenemos en las crónicas que Hernán Cortés llora la muerte de su gran amigo Tlatoani o el gobernante de Tlaxcala. ¿Qué es lo que pasa? Realmente el leer las descripciones de este fenómeno biológico, que es una enfermedad, la viruela, es realmente fascinante porque nos está señalando cómo los indígenas tenían un desconocimiento completo de qué es lo que les estaba ocurriendo. Se llenaban de ronchas, de sarna, le llamaban sarna. Incluso les brotaban en la boca, les brotaban en los ojos, los dejaban ciegos, los dejaban tullidos, es decir, con agujeros. ¿Por qué? Porque estas ronchas se rompían y entonces hacían hoyuelos, los cuales, si no moría la persona, los dejaba incluso invidente porque ya no podían ver e inválidos. ¿Por qué? Porque afectaba las extremidades. Y tenemos también otras narraciones que nos comentan la desesperación de los individuos que no, como en toda una casa, se enfermaron todos los individuos, no había quien enterrar a los otros, a los familiares. Entonces, de plano se derrumbaban las casas para darle sepultura. Realmente uno de los personajes que, esta epidemia afecta tanto a la población, esta enfermedad afecta tanto a la población, que incluso uno de los más afectados va a ser este Tlatoani que toma el lugar de Moctezuma, Cuitláhuac, que muere el 3 de diciembre de 1520 debido a la viruela. Esta recopilación, o más bien esta narración breve de cómo se fue presentando y dando la viruela, la epidemia de viruela en 1520, nos lleva a realmente reevaluar ciertos aspectos, como por ejemplo, ¿sí fue viruela de lo que se enfermaron? En segundo lugar, es un negro, es un africano el que propaga esta enfermedad entre los indígenas mesoamericanos. Y también algo que ha llamado muchísimo la atención y que incluso tiene un boom en los últimos, desde las últimas 2 décadas. Se puede considerar las enfermedades que son exportadas o que son traídas con los europeos, con el contingente europeo, como una guerra bacteriológica, y específicamente la viruela de 1520 se puede considerar como una guerra bacteriológica. Así es que vamos a revisar estos. En primer lugar, realmente esta epidemia que se presenta en 1520 y que dura hasta 1521
Puede ser que en Tenochtitlán solamente haya durado 60 días. Sin embargo, como se fue esparciendo en distintos poblados del Valle Central de México, entonces se le considera que dura hasta 1520, porque estos pueblos se fueron enfermando en distintas temporalidades. Esta viruela pudiera, o más bien, esta enfermedad, ¿se trata realmente de viruela? Tenemos una descripción maravillosa de Francisco Cervantes de Salazar, que tal cual nos está señalando que quienes hacen el diagnóstico de la enfermedad, es decir, quien observa las ronchas, quien observa todo el curso de la enfermedad hasta que mueren los indígenas, son los españoles. Ellos son los que diagnostican y ven y tal cual nombran a la enfermedad viruela. La viruela era una enfermedad que ellos conocían muy bien, pero no nada más esto, no nada más recibe el nombre de viruela, sino que también se le llega a llamar sarna. En sí, cuando nosotros nos referimos a la viruela, estamos hablando de un vocablo o una palabra en latín que viene de varius, que en sí se traduce o ha cambiado a variola. Y esta palabra, variola, significa tal cual marcas en la piel. ¿Qué más conocemos o qué más podemos decir? No solamente que sí la diagnostican los españoles, que ellos sí la conocían, sino, ok, ¿y cómo la veían los indígenas? Porque eso también es algo interesante que discutir, ¿no? Normalmente hablamos desde la visión de los vencedores y del otro contingente, ahora sí que del contingente indígena. Aquí ha habido una gran discusión a últimas fechas. ¿Por qué? Porque volvemos al caso de Francisco López de Gomara, según Gomara, los mexicas y en sí los que hablaban náhuatl le van a llamar huitzáhuatl, que significa gran lepra. ¿Por qué? Por las ronchas enormes que produce la enfermedad. Sin embargo, encontramos en ciertos códices, principalmente en los anales antiguos de México y en el Códice Aubin o el Códice de 1576, que va a recibir otro nombre, va a recibir el nombre de Totomonilistli, que significa la enfermedad de las ampollas. Entonces aquí viene una discusión. ¿Por qué? Porque si bien los códices fueron despulgados, fueron transformados y fueron reescritos bajo la influencia ibérica y además religiosa con los frailes, el que nos digan que en lugar de Huitzáhuatl se le llamaba Totomonilistli, entonces nos hace reformular y dejar de llamarle a este proceso epidémico o a este proceso de enfermedad que ocurrió en 1520 y 1521 como Huitzáhuatl y realmente darle nombre acorde a cómo los indígenas le habían llamado, es decir, Totomonilistli. No nada más eso, sino que podemos nosotros diagnosticar qué enfermedad fue. Claro que sí podemos, en base a las descripciones que nos van dando distintos cronistas, como por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún, que nos dice cómo afectaba la cara y los ojos de las personas que se veían enfermas, o Agustín Farfán, un médico, ya tal cual cuando se instaura la Nueva España, es de los primeros médicos que va a cursar la universidad, va a cursar el grado y va a obtener el grado de médico en la Real Universidad de México. Y nos hace una descripción de las viruelas, ¿no? Y entonces, a partir de estas dos comparaciones o de estas dos descripciones, tanto lo que nos dice Sahagún como lo que nos dice Farfán, podemos conocer que entonces la viruela o Totomonilistli realmente refería a viruelas altas. ¿Qué significan viruelas altas? Es lo que epidemiológicamente se conoce como viruela negra. El virus de la viruela, produce distintos tipos de enfermedades. En sí, se le puede dividir en dos, la viruela simple o la viruela baja y la viruela alta. La viruela alta tiene como característica el que sangran las ronchas. ¿Por qué? Porque se está dando una ruptura de los vasos sanguíneos de la piel y además también una ruptura de los vasos o en sí de las venas de los órganos internos. Además, las viruelas altas o la viruela negra afecta principalmente lo que vienen siendo ojos. Entonces, por las descripciones que nos dan tanto los médicos de la época como los cronistas, nosotros podemos concluir que sí, en efecto, la enfermedad que se presenta entre 1520 y 1521 y que va a afectar a las sociedades del Valle Central de México es viruela y en su variante negra o en su variante alta. En segundo lugar, hablamos de este negro propagador de la enfermedad. Según las crónicas y específicamente
por el documento de Motolinía, es decir, de Fray Toribio de Benavente, es un negro que viene con Pánfilo de Narváez, el cual está invadido de viruelas. Francisco López de Gomara nos vuelve a confirmar que es este negro el que está enfermo de las viruelas y el que empieza a dispersar la enfermedad. Cervantes de Salazar va a ser lo mismo. Otras fuentes tal cual le dan el nombre, Francisco Eguía o Francisco de Guía. Sin embargo, revisando los documentos que se producen justo, pero justo en el momento de la conquista de México, y específicamente un licenciado oidor que venía con Pánfilo de Narváez y que escribe una carta tanto al gobierno de Santo Domingo o de la Española, y que esa carta va a llegar a Carlos V, tal cual señala este licenciado que realmente no había sido un negro el que estaba enfermo, sino que los indios del Caribe, de Cuba específicamente, que habían salido con Pánfilo de Narváez, eran los que estaban enfermos y eran también los que estaban transmitiendo la enfermedad. Es decir, con esto rompemos con esta noción o ya tradición de considerar al africano Francisco Eguía como el iniciador o el paciente cero, si lo queremos llamar así, de la viruela en México, ¿no? En lo que hoy en día conocemos como México. Sin embargo, ¿por qué llama la atención el por qué se escoge o se empieza a hacer todo un estigma sobre este negro y en sí sobre la población africana que llega con los españoles, con los ibéricos? Tiene que ver más con la noción o con el pensamiento social que se tenía en aquel entonces. Ahí estamos confrontando que los ibéricos, los españoles, tenían una noción tanto de esclavo como de hombre libre, hacia los africanos. E incluso tenemos registro de varios conquistadores africanos, como por ejemplo Juan Garrido, que llegan y que van a ser bastantes, ahora sí que van a defender o van a ir conquistando terrenos para la corona ibérica. Son muy buenos guerreros, sin embargo, tenemos que considerar que en aquel entonces, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, con los hombres con los que viene Hernán Cortés, permea una idea religiosa muy fuerte, en la cual se va a ver al hombre de piel oscura o al hombre africano muy relacionado con las nociones de pecado, de suciedad, de mal y del demonio específicamente. Entonces, podríamos decir aquí, hipotetizando, que se encuentra en un africano, en Francisco de Eguía o Eguía, el personaje ideal para acuñarlo, para hacerlo responsable de ser el propagador de una de las grandes epidemias que se va a presentar a lo largo del siglo XVI y específicamente en la conquista de México Tenochtitlan. El tercer punto que se quiere discutir, ¿se puede considerar a la viruela y a otras enfermedades como iniciadoras o el punto de inicio de una guerra bacteriológica? Esto llama mucho la atención, porque específicamente este concepto de guerra bacteriológica en la conquista de México Tenochtitlan lo tenemos gracias al escritor Noble David Cook, que en su libro El imperialismo ecológico va a decir que las enfermedades, y específicamente la viruela de 1520, así como el sarampión de 1531 y el cocolistri de 1545, fueron guerras bacteriológicas. Prácticamente nos está haciendo o nos da la idea de que los europeos introducen en el suelo americano, específicamente en el suelo mexicano, estas enfermedades y a diestra y siniestra las esparcen entre la población. ¿Para qué? Para entonces poder llevar a cabo la conquista militar. Si nos vamos un poco más atrás, es decir, en la década de los 20 del siglo pasado, vamos entonces a encontrar por primera vez el concepto tal cual de guerra bacteriológica, el cual va a iniciar por epidemiológicos franceses, los cuales se estaban refiriendo a cómo distintas sociedades ocupan a los microorganismos patógenos como armas de guerra. Y específicamente 1920, después de que se da la Primera Guerra Mundial y que ya se empieza a calmar o a controlar lo que es conocido como la gripe española, aunque realmente sabemos que más que nada es la influenza H1N1. ¿No? Que no fue una guerra bacteriológica, sino que se dieron las condiciones para que entonces se presentara esta enfermedad
y ayudar hasta cierto punto a terminar con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, específicamente para el caso de la conquista de Tenochtitlan, no podemos considerar a la viruela de 1520 ni a las enfermedades posteriores como parte de esta guerra bacteriológica. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los europeos no tenían tanto conocimiento para poder llevar o para poder en sí controlar una enfermedad. ¿Por qué? Porque si ellos llevaban a un individuo enfermo, ellos mismos se iban a enfermar. No había este control sanitario que ni siquiera hoy en día tenemos, ¿no? Pero nos afanamos o decimos que sí tenemos hoy en día. Lo que realmente hubo sí fue una serie de interacciones entre distintos factores, los cuales propiciaron, número uno, el declive poblacional indígena, así como el declive poblacional europeo, asiático y africano que se va dando, y que también permite la conquista de México Tenochtitlan, porque entre estos factores podemos considerar el militar. Cuando se da una guerra, la higiene y en sí la salud personal de los combatientes se ve mermada. No pueden tomar tantos baños, no se pueden limpiar tanto, andan con la misma ropa, tienen una mala alimentación. Entonces, los conflictos bélicos van sentando el terreno. ¿Para qué? Para que entonces cualquier mínima o pequeña enfermedad se exprese hasta el punto de o incluso una pandemia. También tenemos los factores psicológicos. Imagínense ustedes, olvidémonos completamente de si Hernán Cortés era visto como un dios, porque eso ya lo han dicho en las conferencias anteriores, eso no es cierto. Pero ustedes simplemente imagínense el sentir, en primer lugar, el vivir en esa sociedad, y en segundo lugar, que su tlatoani, que su gobernante es menospreciado, es despreciado por estos extranjeros, junto con otras circunstancias las cuales les van apagando o les van disminuyendo el estado anímico. Con un estado anímico deprimido, ¿por qué? Por una depresión psicológica, es el cuerpo más que perfecto. ¿Para qué? Para que una mínima enfermedad se exprese con un carácter catastrófico. Habría que agregar también los factores políticos económicos, el cómo se van comprando, vendiendo, transmitiendo seres humanos, animales y en sí alimentos, los cuales entonces hace que se trasladen o que se desplacen de sus lugares de orígenes estos individuos y se confronten a un nuevo ecosistema, a un nuevo ambiente que no conocen y que además desconocen las enfermedades que ahí se presentan. Entonces, esto hace que de nueva cuenta el ser humano esté abierto o esté disponible ¿para qué? Para que se presenten enfermedades. Y por último tenemos el factor sanitario. Es completamente cierto. Los americanos habían desarrollado un sistema inmune específico para las enfermedades que se presentaban aquí, así como los europeos, los asiáticos y los africanos habían hecho. Estaban acostumbrados, por así decirlo, a las enfermedades que se presentaban en su medio ambiente. Sin embargo, cuando llegan o cuando se empiezan a dar los movimientos de poblaciones, vamos a tener que va a haber este encuentro de enfermedades o de microorganismos patógenos ante los cuales las personas no estaban acostumbrados o no conocían, es más, no tenían un sistema inmune que les hiciera frente. Y eso es principalmente lo que ocurre para el indígena americano. Cuando se da la enfermedad, cuando se empieza más bien a dispersar la viruela en 1520, los indígenas mexicanos no tenían un registro en su sistema inmune sobre eso. A esto le llamamos el paradigma de la tierra virgen, es decir, una enfermedad que entra, una población que entra en contacto con un microorganismo que nunca había conocido va a sufrir terriblemente. Eso es un hecho. Sin embargo, las siguientes generaciones o los individuos que logren sobrevivir, porque no todos mueren, que logren sobrevivir a este primer encuentro, van a ir desarrollando un sistema inmune. Y este sistema inmune se va a ir transmitiendo. Si nosotros analizamos la historia de las epidemias desde 1519 hasta 1813, que viene siendo toda la época colonial en México o en la Nueva España, vamos a ver que se van a ir presentando epidemias de viruela cada 25 o 30 años. Es decir, cada 3 generaciones. ¿Por qué?
porque los individuos que sobreviven, la viruela aquí en México o en la Nueva España, e incluso en Tenochtitlan, se va a volver una enfermedad típica de la infancia, como hoy en día lo viene siendo el sarampión, la rubiola, la varicela, las paperas incluso, ¿no? Los individuos o los niños que logren sobrevivir, así como los adultos que logren sobrevivir, van a reproducirse, van a tener descendencia, ya sea a través de la leche materna, ya sea a través del sistema inmune que se le está heredando a los hijos. Entonces van a ir dando esta herencia o este sistema inmune ¿para qué? Para que vayan sobreviviendo y no se vean afectados por los siguientes brotes de la enfermedad que se presenten. Sin embargo, obvio, esta herencia inmune se va desgastando y cada 3 generaciones se vuelve a presentar. Es decir, nace un individuo el cual no tiene esta inmunidad, por lo cual se presentan las nuevas epidemias y los individuos sobrevivientes vuelven a generar este ciclo. Es decir, no se dio completamente esta destrucción o aniquilamiento de la población solamente por las enfermedades y tampoco se dio la victoria de México-Tenochtitlan, o más bien la conquista de México-Tenochtitlan, por la presencia de una enfermedad con carácter epidémico como lo viene siendo la viruela, sino que va siendo todo un conjunto de enfermedades, lo cual permite un conjunto de factores, lo cual permite que se dé esta conquista militar. Ya casi para concluir, ¿qué es lo que podemos recopilar o qué es lo que podemos tomar gracias a esta pequeña o breve descripción y análisis de las enfermedades que se presentan en la conquista de Tenochtitlan y además gracias a la epidemia de viruela? Bueno, en primer lugar, eso es algo que no podemos pasar por alto. Con el contacto que se da en 1519 de 2 grupos poblacionales y culturales que representan a los europeos o ibéricos y a los americanos, se va a dar la unificación bacteriana del mundo. Por primera vez en siglos, en milenios, los microorganismos de todas las partes del mundo se unen y se unen en América, específicamente en México. Otro punto, va a haber enfermedades aquí en México que van a afectar a los 2 bandos, tanto a los europeos, incluidos asiáticos y africanos que vienen con ellos, como a los americanos. No nada más se ve afectado el sector indígena, sino que también se ven afectados los otros. Vamos a considerar que la viruela no es el factor único para que se dé la conquista de México, Tenochtitlan, sino que la viruela es uno de los factores varios que van a propiciar que entonces haya una depresión social, tanto biológica como literalmente social, cultural, y que entonces se presente esta imposición de ideologías a través de una conquista bélica. Las enfermedades entonces vienen siendo, en el caso de México, como en otros casos internacionales, es decir, en otros países, las enfermedades son más que nada aliados, pero no son realmente los factores únicos que propician. Por lo tanto, las enfermedades no son las causas de que se den las guerras o que se den incluso las victorias en las guerras, sino que es uno de muchos factores, ¿no? Además, cuando nosotros hablamos de esta supuesta guerra bacteriológica que lleva a un declive poblacional, no es simplemente o no es debido a que se haya introducido una enfermedad en una población que desconocía inmunológicamente a ese microorganismo, sino que este declive poblacional, específicamente que inicia en 1519, no termina en 1521, sino que sigue a lo largo de toda la época colonial, se va a deber a factores tanto biológicos, a factores ecológicos, como factores socioculturales políticos. Es decir, es una cuestión multifactorial. Y que además, pese a todo esto que podríamos considerar hasta cierto punto peligroso, porque hablamos de enfermedades, de contagios, de padecimientos y además de muertes, tenemos o podemos rescatar algo que es realmente fantástico. No nada más las combinaciones biológicas entre poblaciones, sino que también se van a juntar 2 formas de ver la enfermedad, 2 sistemas médicos que se desarrollaron con unas tradiciones muy distintas, que van a interactuar en lo que hoy en día es México y que van a dar pie a una medicina que va a dar solución a las enfermedades y va a restaurar la salud de las personas, no solamente
a lo largo de la época colonial, sino también desde 1519. Esta interacción de saberes mientras se iban enfermando el contingente ibérico desde Cozumel hasta, más bien desde que llegan a las costas de México hasta llegar a Tenochtitlan y posterior, todo este intercambio de saberes, porque se presentaba una enfermedad ya fuera en un contingente indígena o en un contingente español, va a dar una de las medicinas más ricas y más únicas en la historia de la humanidad. De mi parte, eso sería todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pedir que nos compartan sus preguntas, por favor, en la sección de comentarios de Facebook para poder a su vez compartirlas con la doctora Sandra Guevara. Y la primera pregunta tiene que ver con el tema de la viruela y su impacto en la población indígena. ¿Hay algún otro lugar donde haya tenido este mismo impacto, donde se conozcan cifras parecidas al número de muertos que hubo? Las cifras vienen siendo al fin y al cabo aleatorias y realmente una hipótesis. ¿Por qué? Porque no conocemos ni cuál era la población de México Tenochtitlan, ni por ejemplo cuál era la población de Tlaxcala, ¿no? Pero sí se conoce bastante que este impacto poblacional se va a ver ahora sí que donde van marchando el contingente ibérico. En Perú se va a presentar también, en Colombia se va a presentar un declive poblacional muy fuerte conforme van conquistando estas áreas. Es decir, la viruela sí se vuelve uno de los factores que ayudan a que literalmente el contingente ibérico conquiste y desarrolle varias colonias en lo que hoy en día es América. Entonces sí, se puede revisar. Varios historiadores de la medicina, tanto de Perú como de Colombia, como de Argentina, de Bolivia incluso, han ido registrando y haciendo muy buenas reseñas históricas del impacto de la viruela en sus países. Entonces también se pueden comunicar ahí. Muchas gracias. Enrique López, ¿cómo lograron contener las epidemias en esa época? Realmente se contienen, si nosotros hablamos de la época de la conquista de Tenochtitlan, se van a contener solamente, ahora sí que por un ciclo biológico natural, es decir, se empiezan a presentar los primeros casos, empieza a diseminarse o a extenderse la enfermedad entre la población, llega a un punto máximo y entonces como empiezan a morir los individuos, ya no hay en quien se puede expresar más la enfermedad. Entonces ya empiezan a decrecer los casos hasta que biológicamente se controla. Vamos a ver, por ejemplo, que en otras epidemias que se presentan a lo largo de la época de la colonia en la Nueva España, se le hace muchísimo, o más bien, la podemos relacionar el cese de la epidemia con cuestiones climáticas, por ejemplo, cuando empezaba la lluvia o cuando empezaba el frío. Esa es una de las cuestiones bastante curiosas, que al fin y al cabo es una forma de controlarlos biológica y naturalmente. ¿Por qué? Porque con los sistemas médicos que se van desarrollando no había una forma. Específicamente para la viruela de 1520, por ejemplo, nos dicen, Fray Bernardino de Sahagún señala que se les dijo a los indígenas que no se metieran a bañar ni a los temazcales. ¿Por qué? Porque entonces así se dispersaba la enfermedad. Sin embargo, para los indígenas esta era una práctica muy tradicional de curar las enfermedades. Y vamos a ver que gracias a esto sí se dispersan aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque el vapor del temazcal hace que se rompan las ronchas de la viruela y entonces que se enfermen los que estaban alrededor y que no habían presentado ningún síntoma. Entonces realmente no había una terapéutica en ninguna de las epidemias y es simplemente cuestiones biológicas naturales las que detienen, ¿no? Se podría recurrir a la cuarentena, a una práctica de literalmente encierro de las poblaciones que inicia en la Edad Media en Europa gracias a la peste bubónica, ¿no? O la peste negra. Pero pese a que se cierran fronteras, se cierran ciudades, se restringe la comunicación y la interacción, aún así, hasta que no es biológicamente, no se detiene la enfermedad epidémica. Muchas gracias. Luis te pone un comentario. En un grado de comparación en el choque de entes bacteriológicos,
¿llegaría a una conclusión de que las enfermedades europeas fueron peores que las que existían ya en el continente? Distintas. La verdad diría distintas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para nada de eso. No diría que son peores, porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un recuento de la historia epidémica en Europa, la peste negra literalmente arrasa con la población europea. 2/3 de la población fallece. Europa queda prácticamente despoblada a partir de 1345. ¿Qué ocurre aquí en México o en América y específicamente con la viruela de 1520? No perece ni la mitad de la población. Y realmente todo este declive, es decir, todas las muertes que se van dando a lo largo del siglo XVI, se deben a distintas epidemias, se deben a la forma de comercio y de política que implementan en la Nueva España, se debe a crisis agrícolas, ya sea porque había sequía o porque llovía muchísimo, incluso había nevadas. Entonces son diferentes, realmente no las podemos equiparar ni podemos decir es que aquí fue peor que allá, no, porque incluso allá en Europa se van a presentar epidemias a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII de algo que conocemos como tifo, ¿no? Tifo exantemático, que de nuevo van a reducir a la población europea a menos del 70%, a menos del 80%, ¿no? En periodos cortos, es decir, en décadas. Y aquí en México específicamente no llega a ocurrir eso, así es que son fenómenos completamente distintos. Y realmente no nos puede decir que son peores que las epidemias que ocurrieron allá en Europa. Muchas gracias. Xochitl Ávila pregunta, ¿qué prácticas de cuidado se brindaban en el Hospital de la Encarnación en Tlaxcala? Normalmente, bueno, ya estamos hablando de época colonial, ya se instaura tal cual el gobierno colonial y depende muchísimo porque los hospitales son realmente una verdadera maravilla. En primer lugar, están interactuando, aunque se trata de tener un control, pero están interactuando los médicos indígenas con todo su saber, con los médicos ibéricos, que eran muy pocos realmente, con los cirujanos ibéricos, los cuales eran considerados como literalmente los que mataban a las personas, ¿no? Porque eran los que hacían todas las actividades grotescas, es decir, eran literalmente los que abrían el cuerpo, los médicos por la división de saberes y además de profesionalización, los médicos o los galenos si estudiaban en una universidad, los cirujanos, ¿no? Los cirujanos se preparaban al lado de un cirujano en los hospitales, es decir, el galeno sí era una práctica, mientras que el cirujano era un arte. Todos estos convivían junto con los religiosos, es decir, con frailes, con literalmente sacerdotes. Dependiendo las órdenes, se administraban ciertos hospitales, ¿no? Entonces tenemos un intercambio de conocimientos tanto indígenas como galénicos, como incluso religiosos. En sí es bastante curioso cuando uno revisa la historia y en sí el cuidado que se le daba a los individuos en los hospitales, porque lo primero y lo más importante, entraba un enfermo, el cual a regañadientes entraba, realmente no querían ir a los hospitales, preferían morir en sus casas que a manos de un mata personas, ¿no? Si llegaban a ir las personas a los hospitales, lo primero que hacían era, se le mandaba a llamar al sacerdote para que le diera la confesión y entonces literalmente lo ungiera. Ya después de eso pasaba el médico, que principalmente eran cirujanos, porque había un déficit de médicos profesionales en la Nueva España, esto en el siglo XVI. Y después de esto ya se le hacía una evaluación, cuál era el mal o cuál era la enfermedad que tenía el paciente. Normalmente lo que se hacía era simplemente darle de comer carne, vino y controlarle las fiebres y sangrarlos, dependiendo ahora sí que el diagnóstico humoral galénico que se diera. Eso era en general en los hospitales. Muchas gracias. San Juan Hernández, ¿cuáles son las enfermedades por patógenos que experimentaron los españoles cuando estuvieron en contacto en las tierras mexicanas? Yaus. El yaus viene siendo la sífilis americana, producida por una bacteria. Más que nada,
Las enfermedades que padecen los europeos son parasitarias. Parásitos estomacales, parásitos que son transmitidos por la picadura de un mosco, realmente no son virus. ¿Por qué? Porque aquí en América no teníamos virus. Ahora sí que gracias a esta división, si nos vamos ahora sí que para cuestiones geológicas anteriores, cuando se da la división o incluso el poblamiento de América, los individuos que llegan más que nada van a estar expuestos a virus. No traen consigo van a estar expuestos a bacterias. No traen consigo ningún virus. ¿Por qué? Porque todos los que se lograron enfermar por un virus van a perecer en el camino, es decir, mientras están tratando de poblar América a través del estrecho de Bering, ¿no? Entonces aquí no había virus, pero sí muchísimos parásitos y muchísimas bacterias. Entre las bacterias, lo vuelvo a decir, el yaus, que es el tipo de sífilis americana, muchas amibas, muchas salmonelas, muchas tenias, muchas lombrices estomacales. Uno está leyendo las crónicas, principalmente la de los religiosos, y describen que cuando llegan a la Nueva España, ya sea por Chiapas o por Veracruz, y prueban bocado, a los pocos días o a las pocas horas van a empezar con fiebres y después los frailes se van a andar vomitando y sacando ciertas flemas que se mueven o les dan unas diarreas copiosas, las cuales sacan velas. Ya sean las flemas que se mueven o las velas que se mueven, son realmente lombrices. Entonces, estas eran las enfermedades que padecían y las cuales los mataban definitivamente por la deshidratación. Anarit Vera, ¿hay alguna planta o tratamiento de los indígenas para estas enfermedades? Específicamente para las enfermedades parasitarias, sí. Y una de ellas la seguimos usando muchísimo, principalmente en las quesadillas y en los frijoles, el epazote. Un té de pasote, un manojo de pasote morado, un té ayuda a curar principalmente para lombrices. Ahora, las tortillas quemadas, no completamente hechas carbón, pero sí un poco doraditas, ayudan para las cuestiones de parásitos. Sí, la herbolaria, pese a que no conocemos mucho de cómo la veían antes de la conquista, la herbolaria que se empieza a usar en la época de contacto, o más bien en la Nueva España, sí tenemos varios remedios contra las enfermedades parasitarias. También, por ejemplo, la sífilis, la famosa hierba de San Juan, u otros árboles, se les daba a los enfermos de sífilis, esta enfermedad de transmisión sexual, junto con baños de mercurio. ¿Para qué? Para entonces tratar de sacar la enfermedad, ¿no? Obviamente no ayudaba. ¿Por qué? Porque la hierba de San Juan sí es eficaz para el yaus, esta sífilis americana, ¿no? Pero no para ya esta sífilis venérea que se da por la recombinación de las bacterias. Estos son solamente algunos ejemplos. Muchas gracias. Maximino Pérez Aguilar pregunta si los microorganismos patógenos americanos causaron epidemias en Europa. El día de hoy estaba leyendo una noticia bastante interesante en el periódico de La Nación, que se publica en España. Sacaron la noticia de que se encontraron a las afueras de Barcelona un cementerio, o más bien una fosa común de soldados de una guerra en 1614-1620. Al momento de hacerles análisis genéticos a los esqueletos, se descubre la bacteria Salmonella entérica, que es bastante común en la población americana. Y no nada más esto, sino que el ADN de la bacteria no corresponde o no tiene una relación con la salmonela que normalmente se presentaba en Europa, por lo cual nos está dando indicios de que, de hecho, una bacteria americana, mexicana específicamente, sí causó grandes estragos, sí propició epidemias en Europa o específicamente en España. Entonces, sí, seguramente sí ha de haber, además de la salmonella entérica, obviamente la sífilis, que no es americana, pero pues, bueno, ¿no? También se le puede decir, serían de las enfermedades comunes durante la época de la Nueva España y la época de conquista.
Gabriela Martínez de Ita pregunta si los españoles también se contagiaron y murieron como los mexicas. De viruela, aquellos, ahora sí que los españoles el que llegan a México ya habían librado la viruela, es decir, ya se habían contagiado en la infancia o se habían contagiado en Sevilla o se habían contagiado en Santo Domingo o se habían contagiado en Cuba. Es decir, ellos ya estaban. Sin embargo, sus descendientes, sus hijos, sí pudieron haberse enfermado. Y sí, también hay registro de que en las distintas epidemias de viruela, de sarampión, de cocolistli, de tifo, de salmonela, sí se enferman también los españoles y sí mueren los españoles. Solamente que si nos ponemos a contrastar, ¿no? Tenemos un contingente indígena que representa casi al 95% de la población. Tenemos un 1% de la población española. Entonces, obviamente, siempre se va a hablar más de la catástrofe que hace en la población indígena y no tanto en la población española, perdón. Pero también ahí hay grandes muertes, también se ven afectados por las enfermedades. Gracias. Del grupo de la UAP preguntan, ¿cuáles son regularmente los santos a los que más se les pedía intercesión en esta cuestión de las enfermedades a lo largo de los años? Depende muchísimo, porque principalmente para las cuestiones de grandes epidemias, la Virgen. No había ninguna otra intercesora más que la Virgen. Se tiene al Cristo de las epidemias, que les recomiendo que lo vayan a ver a la Catedral de México. Y por cierto, este Cristo hizo una peregrinación en el 2009 cuando se dio la pandemia de influenza, ¿no? De gripe porcina, perdón. Pero principalmente la gran intercedora para controlar las epidemias, para devolver la salud, es la Virgen, sin lugar a dudas. Los otros santos son para cuestiones menores y depende muchísimo ahora sí, de la orden religiosa y el tipo de enfermedad. Muchas gracias. Luisa Araceli tiene un comentario respecto a este punto. Dice, en Tlaxcala, después del sitio de Cuautla, la epidemia de calenturas mermó considerablemente a la población de la ciudad de Tlaxcala y a quien los tlaxcaltecas recurrían para aliviar la epidemia era la Virgen de Ocotlán, a quien bajaban de su templo a recorrer la ciudad y sus alrededores. Qué maravilla. Y finalmente, Crosis tiene también una felicitación por la presentación, en la cual también se habla de la importancia de un análisis de signos y síntomas para conocer de enfermedades del pasado. En relación a esto, le gustaría preguntar si el cocolistli fue a causa de salmonela. Ahí ya, bueno, ya nos estamos refiriendo a la tercera gran epidemia del siglo XVI, ¿no? De la primera mitad del siglo XVI, que se dice que se encargaron estas tres epidemias de destruir o de mermar considerablemente a la población indígena. La primera, pues, viene siendo la viruela de 1520, la segunda, el sarampión de 1531, perdón, y la tercera es el cocolistli de 1545. Históricamente seguimos sin saber qué fue el cocolistli de 1545, porque las crónicas y los códices lo único que nos dicen es que los enfermos tenían sangrado nasal, sangrado de encías y fiebre. Empezaban con síntomas parecidos a resfriado y después de 3 días fallecían de hemorragias. Sin embargo, en el 2018-2017, investigadores alemanes hicieron análisis genéticos para conocer más bien cuál era la causa de cocolistli. Principalmente se basaron en una colección osteológica, es decir, en restos óseos de una iglesia que se encuentra en Oaxaca, que ha estado fechada en esta época, entre 1525 y 1550. Y por los análisis genéticos concluyen que la epidemia de cocolistli se debió a Salmonella entérica. Sí generó esta conclusión, o más bien este estudio alemán, muchas disputas y obviamente muchos malestares en el ámbito histórico, en el ámbito de la antropología física mexicana e internacional, porque los síntomas definitivamente no corresponden a una enfermedad de fiebre tifoidea o de salmonela, que es producida por la Salmonella entérica. No hay diarreas, no hay vómitos, y además,
cuando nosotros hablamos de salmonela, es una bacteria, un microorganismo bastante común en lo que viene siendo la región de Oaxaca. Incluso se puede observar en distintos documentos indígenas preconquista. Entonces, no era de extrañarse que se encontrara que se encontrara salmonela en ese contexto funerario, en estos restos óseos, pero no quiere decir en lo más mínimo que el cocolistli sea salmonela. Todavía falta muchísimo por estudiar, todavía falta muchísimo por conocer, y específicamente hay entierros en el centro de México, en la Ciudad de México, los cuales sí han sido identificados como producto de la epidemia de 1545 del cocolistli. Entonces, realmente no tenemos nada certero todavía hacia el cocolistli de 1545. Vienen siendo hipótesis hasta que finalmente logremos hacer una extracción de ADN la cual confirme si es salmonela o si es una fiebre hemorrágica o si es un hantavirus o si es tifo exantemático en alguna de sus variantes. Muchas gracias. Gabriela Martínez de Ita pregunta si sería el dengue hemorrágico. No pudiera ser dengue, ¿por qué? Porque el dengue estaba, si nosotros pensamos en el tiempo de traslado de las costas hacia la Ciudad de México, era muy largo y los mosquitos ni el parásito sobrevivirían. Realmente el primer brote de dengue que tenemos en la Ciudad de México registrado tal cual por los síntomas es hasta el 1700, casi 1780. Antes no. Muchas gracias. Finalmente, Rafa Ortega te pregunta, ¿cuál es el mito más grande que nos han contado sobre las epidemias en el periodo de conquista y qué idea, qué reflexión te gustaría compartir para quitar? Que América estaba libre de enfermedades hasta que llegaron los europeos. Ese es el mito más grande que nos han dicho. El mito que desprende o que lleva a decir que América y en sí los americanos y específicamente las comunidades o las personas, los indígenas mexicanos, no tenían enfermedades, estaban en equilibrio con su medio ambiente y no se enfermaban como lo hacen después de que llegan los europeos. Esa es la peor mentira. Esa es la peor mentira que pudo haber. Había enfermedades aquí, había epidemias. No sabemos de qué eran estas epidemias. ¿Por qué? Por cómo se describen los síntomas y en sí que representan un sistema médico muy distinto, ¿no? El sistema médico mexica principalmente. Los mayas también tenían enfermedades, es decir, todos tenían enfermedades. No era un mundo ideal. Y lo único que ocurre realmente es que sí, cuando llegan los europeos, los americanos se confrontan con enfermedades las cuales nunca antes habían padecido. Y pasa exactamente lo mismo con los europeos. Ellos se enferman de parásitos los cuales nunca habían conocido. Se da este vínculo, más bien este intercambio de patógenos, pero no significa que aquí en América era libre, por favor. Ese sí sería uno de los mitos que invito a que dejemos de creer. No nos traen la muerte, no nos traen las enfermedades, aquí ya había. Aquí esto no era un terreno libre en el paraíso. Muchísimas gracias, Sandra. Te agradecemos por esta conferencia, por estas reflexiones que nos has compartido, por estos estudios que has realizado. Y antes de concluir, pues solo quisiera pedirte si tú quieres cerrar esta sesión con alguna otra reflexión que puedas compartir ahora con todos los que te estamos escuchando. Bueno, antes que nada, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación y por el espacio. Y es bastante curioso que nosotros ahorita hablemos de enfermedades, de epidemias, cuando estamos viviendo una pandemia. Entonces, realmente, aprovechando el espacio, los invito a que se sigan cuidando, que no bajen la guardia. Todavía nos esperan momentos bastante difíciles con el coronavirus, con el COVID, perdón. Y síganse cuidando, sigan manteniendo la higiene, sigan usando cubrebocas, vacúnense. Lo que nosotros podemos aprender muchísimo del pasado, muchísimo, no solamente conociendo la periodicidad con la que se presentan las enfermedades con un carácter epidémico o pandémico, sino también de las acciones que las personas del pasado tomaron para poder controlarlas.
Entonces, si nosotros hemos aprendido del pasado que las grandes epidemias se presentan cada cierto tiempo, pero que la higiene, el cuidado y la responsabilidad individual hace que se controlen, entonces sigamos haciendo eso, ¿no? Controlémonos, sigamos cuidándonos. ¿Para qué? Para que entonces sea menor el tiempo y menor las pérdidas que hemos tenido debido al COVID. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias nuevamente y también agradecemos a todas las personas por su asistencia esta noche a esta charla en línea y les recordamos que el próximo jueves no tendremos sesión debido a que es 16 de septiembre, pero los esperamos el 23 de septiembre para la charla Los Conquistadores y la Monarquía Católica a cargo de Gibran Bautista. Esperamos que nos acompañen a las 7 de la noche a través de este canal de Facebook. Sandra, muy buenas noches. Esperamos verte pronto aquí en el Museo Amparo y muy buenas noches para todos los que siguieron esta transmisión. Buenas noches.